Bueno, vamos a grabar la sesión para también compartirla con personas que se han conectado antes con nuestros espacios de Antroposofía Colombia. Y bueno, esperemos que sea un encuentro muy provechoso. Mm, Pues yo propongo que vayamos comenzando. ¿Qué opinan los compañeros? Sí, de acuerdo. Bueno, Voy a, voy a compartir pantalla para que veamos la presentación. listo. Antes de darle paso a nuestro querido Alex, que nos va como a dar un breve recorrido de quiénes somos, vamos a compartirles una carta y yo diría que es como un texto de intención sobre lo que es esta iniciativa de Antroposofía Colombia para que tengamos una imagen clara de por qué nosotros estamos incentivando estos espacios y qué queremos lograr con esto, ¿no? Un compañero que nos iba a compartir esto no pudo estar, pero nos dejó este texto de intención, entonces lo que haré es leerlo como para abrir el Primero, espacio. primero ahí este propósito del logo. Ah, bueno, listo. Si quieres lo puedes leer, Juan. Dale vos que aquí hay como ruido. Listo. Entonces, sí, digamos que nosotros como Antroposofía Colombia tenemos un ideal, ¿no? Un ideal que muy bien es expresado por el tema de Antroposofía Colombia, ¿no? Es que queremos ser una comunidad de apoyo mutuo y un puente de encuentro que une a las personas e iniciativas que portan la antroposofía en su corazón. Buscamos promover el encuentro fraternal para fomentar vínculos conscientes y ayudar a tejer movimiento antroposófico en Colombia. Ese es como nuestro norte, ¿no? Hace poquito hablábamos que es un nombre muy grande, Antroposofía Colombia, y cada vez que quisiéramos llegar a ser dignos de él, ¿no? Pero con todo el amor estamos haciendo este impulso. Em, Además, pues Sí, nuestro querido amigo David nos dejó este texto. Se me perdió por aquí. ahí está en la pantalla. Ah, ok. Sí, entonces él da un resumen y creo que también va muy como en lo intencional, ¿no? Durante este último tiempo, nuestro grupo Semilla ha trabajado con un propósito claro, ser un puente de conexión. Queremos que la antroposofía en Colombia deje de vivirse en aislamiento y se convierta en una red de apoyo mutuo para todos los que la aportan en su corazón. Eso es lo que hemos creado y cultivado juntos. El arte del encuentro. Dejamos atrás la distancia para encontrarnos genuinamente. Hemos organizado encuentros nacionales presenciales como los de las ramas en Medellín y Cali y reuniones virtuales mensuales abiertas a todos los amigos de la antroposofía. El ritmo del año nos hemos unido como comunidad para preparar y celebrar juntos las grandes festividades cósmicas y terrenales como San Juan, Micael, Adviento y Pentecostés, dándole un ritmo sano a nuestro movimiento. Una plaza digital, estamos construyendo nuestra página web, no como un escaparate comercial, sino como un atelier atelier o lienzo interactivo, un lugar donde todas las iniciativas, colegios Waldorf, medicina, agricultura biodinámica puedan hacerse visibles, reconocer y tejer red. Del estudio a la acción social, impulsamos grupos de estudio profundo sobre el Congreso de Navidad, la Piedra Fundamental y el Arcángel de Colombia, pero no nos quedamos en la teoría. Este trabajo interior ya está inspirado en acciones solidarias fraternas, apoyo a la pedagogía social en las calles, haciendo vivo el impulso de Rudolf Steiner. Si observamos el fondo de nuestro trabajo, nos damos cuenta de que estamos dando vida a la transformación social y al verdadero impulso de Navidad de 1923-24. Nos estamos intentando crear una institución, no estamos, perdón, no estamos intentando crear una institución burocrática, sino un organismo vivo. Steiner nos enseñó que la sociedad antroposófica debe ser una asociación de personas que desean cultivar la vida del alma sobre la base del conocimiento espiritual. Eso es exactamente lo que estamos viviendo.
En la esfera cultural, libertad, fomentando los grupos de estudio y el desarrollo espiritual libre de cada individuo. En la esfera de los derechos, igualdad, creamos espacios de encuentros horizontales, nuestras reuniones y nuestra futura red web, donde todas las voces verterán o nuevas tienen el mismo valor. Veteranas o nuevas tienen el mismo valor. En la esfera económica, la fraternidad, hemos vivido la economía solidaria en la práctica, apoyándonos mutuamente con recursos para hacer posibles nuestros encuentros presenciales. Estamos haciendo vida el lema social que nos acompaña en cada reunión. Solo será sanador si en el espejo del alma humana se fomenta toda la comunidad y en la comunidad vive la fuerza del alma individual. Hemos comprendido que para sanar nuestro territorio y aportar a las necesidades evolutivas de nuestro tiempo, primero debemos encontrarnos de corazón a corazón. Esto lo resume de una manera hermosísima. Gracias, David, de antemano, si no estás por aquí con nosotros, pero él verá nuestra grabación. Y eso es. Eh, bueno, creo que este texto nos da una imagen clara pues de lo que estamos nosotros moviendo. Somos un impulso que es reciente realmente. Esto empezó a gestarse desde hace casi 2 años, un poquitico más. Comenzamos con Aleja y ya somos un equipo de 7 personas como Grupo Base Semilla y bueno, seguimos para adelante. Em, y bueno, ya le doy el espacio a nuestro querido Alex para que nos presente, ya para que yo les voy a proponer que levantemos nuestra mano los que somos parte del grupo Semilla y Alex nos va como presentando también públicamente, también para que Alex nos dé ahí la intro. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Ya como Loengrin lo estaba diciendo, somos un grupo que ya llevamos aproximadamente unos 3 años como grupo. Ellos comenzaron un poco antes con ese impulso. Eh, en este momento pertenecemos al grupo. Voy a comenzar por los que ya levantaron la mano. Loengrin está trabajando en la rama Micael en Medellín, para que lo identifiquen. Lleva ya bastantes años con la antroposofía, es maestro de temas antroposóficos. Andrea nos acompaña desde Popayán, madre y también conocedora de temas de antroposofía. Juan, que no ha levantado la mano, pero ya la va a levantar. En Medellín, padre Baldor, también perteneciente al grupo de la comunidad de cristianos. Y David, no tiene la pantalla abierta, pero David también es el que nos ayuda con todo este tema del Internet y la presentación que hace un momento nos hizo Lohengrin. También tenemos a dos personas, a Alejandra, que no nos acompaña el día de hoy, pero que ya Lohengrin hacía referencia a ella. Ella tiene su emprendimiento en Culturama en San Rafael. Y, ¿quién me hace falta? No veo aquí nadie más. No encontré a nadie más. Y bueno, y mi nombre es Alexander Soriano, soy papá de un egresado del Colegio Monteservino de aquí de Chía. Hemos estado reuniéndonos los miércoles pensando en esta Antroposofía Colombia y bueno, tratamos de hacer una reunión semanal buscando cómo integrar, cómo ser ese fuente de encuentro, ese punto de encuentro y a ver qué nos deparará el destino con este proyecto. Ahora, pues, en este encuentro mensual, como ya lo tenemos aquí en pantalla, vamos siguiendo con el orden. ¿Me puedes ayudar con la agenda, Juan? Creo que vamos a leer primero que todo el verso y después haremos una breve mención a la época de Pentecostés. Voy a leerlo entonces. Adelante. Hacia alturas estivales se eleva el luciente ser del sol. Consigo lleva mi sentir humano a su espacio y vastedad. Intuitiva, se agita internamente la sensación que sordamente me anuncia. Alguna vez conocerás. Un ser divino ahora te sentía. Hacia alturas estivales se eleva el luciente ser del sol.
Consigo lleva mi sentir humano a su espacio y vastedad. Intuitiva, se agita internamente la sensación que sordamente me anuncia. Alguna vez conocerás un ser divino, ahora te sentía. Hacia alturas estivales se eleva el luciente ser del sol. Consigo lleva mi sentir humano a su espacio y vastedad. Intuitiva, se agita internamente la sensación que sordamente me anuncia. Alguna vez conocerás un ser divino, ahora te sentirá. Bueno, eh, siguiendo con nuestra agenda, voy a hacer un breve, digamos, alusión a lo que es esta última fiesta, esta última celebración que hemos tenido durante este año, que es Pentecostés. Pentecostés lo podemos caracterizar de muchas formas y lo que pretendo en este momento indicar es el abrebocas de lo que José Fernando nos va a hablar, el alma. El alma como comunidad. Pentecostés es el nacimiento o el espíritu que llega con la verdad para el individuo. Pero este individuo tiene que de alguna manera, en su verdad, encontrarse con los otros individuos, y esa es la comunidad. Y cuando los individuos se encuentran, tendrán que tener una verdad que ya no es la verdad subjetiva, sino esa verdad objetiva. Y esa verdad objetiva probablemente es la que tenemos ahora en el alma de Colombia, en este en donde todos tenemos que caber. Y ese Pentecostés es el que nos habla justamente de eso. Y probablemente conociéndonos, conociendo la verdad del otro, podremos encontrar la verdad común. Yo creo que este Pentecostés, que seguramente se puede caracterizar de muchas formas, nos puede permitir realmente saber o entender que nosotros tenemos que hacerlo como un acto propio, como un acto libre, no impuesto. Y ahí es donde radica en gran parte la necesidad de la conciencia, de esa conciencia individual. De nosotros también dependerá ahora el descubrirnos como individuos y el descubrir al otro como otro individuo y tratarlo de igual a igual. Y saber que mi verdad y su verdad realmente conforman la verdad completa. Esperemos que ahora, con lo que José Fernando nos va a traer de esa alma de Colombia, de esa comunidad que llamamos Colombia, de este pueblo que es Colombia, nos pueda mostrar un poco en qué va, en qué parte del proceso del alma de Colombia estamos. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, creo que Lohengrin va a hacer la introducción de José Fernando. Muchas gracias. Gracias, hermano. Bueno, José es un gran amigo, amigo de la antroposofía desde que yo me conozco. Verdaderamente yo crecí con la figura de José muy cercano a la familia, un gran amigo de la familia. Fue de la vanguardia que impulsó Micael en sus años 80 cuando estaban haciendo aquí en Micael la Fundación Centro Humanístico Micael. Em, y tengo pues yo aquí el honor porque pues es un ser que yo admiro mucho, tiene muchos estudios, estudió pedagogía Waldorf en Alemania. Ahorita les doy una breve reseña de lo que es José para que tengan una idea de su experiencia de vida y profesional. Em, y bueno, la idea es compartir vivencias anímicas aquí con él hoy, que sea nuestro invitado especial, que nos hable un poquito
de su recorrido, de sus experiencias en la ruralidad de Colombia. Em, yo les cuento un poquito más aquí desde la propia reseña. Él, pues, por supuesto, un violinista, un gran violinista de la Universidad de Antioquia. Tiene magíster en la educación y desarrollo humano. Es maestro de pedagogía Waldorf. Estudió, de pronto, si José me ayudas con la pronunciación correcta en alemán, für Waldorf Pädagogik. Bueno, no sé, no sé pronunciar alemán. Stuttgart, Alemania, con estudios universitarios en filosofía y teología, musicoterapia, masoterapia, kinesiología. Tiene una amplia experiencia en el campo educativo y la pedagogía social, la animación sociocultural y enseñanza de las artes con poblaciones y comunidades en riesgo de vulnerabilidad social. Actualmente es docente del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Programa La Paz es una obra de arte. El interés investigativo se pregunta por el papel y las contribuciones de las artes aplicadas y la música en la cohesión social, el diálogo multicultural, la prevención de conflictos y la creación de cultura de paz. Entonces, es un honor tenerte por acá con nosotros, querido José. Qué bueno, mucha alegría. Y voy a dejar que el hombre hable por sí mismo. Bienvenido, hermano. Bueno, buenas noches. Muchas gracias pues por asistir. Qué bueno vernos por acá, aunque sea. Eh, pues gracias por el espacio y realmente pues lo que pretendo ahora es como pues compartir experiencias y como no y crear como entre nosotros unas provocaciones que nos lleven pues como a dilucidar eso del alma de Colombia. Entonces, como también pertenezco al grupo de la comunidad de cristianos, me van a perdonar una lectura del Nuevo Testamento con mucho cariño. Dice así: ustedes que quieren servir al Señor, compenétrense con su poder, revístanse por completo de las armaduras de Dios para que puedan resistir las acechanzas del diablo. Porque su lucha no es contra seres terrenales de carne y sangre, sino contra espíritus de los rangos de los Arjai, que dirigen el correr de los tiempos, contra los seres del rango de los Elohim, que forman la existencia terrestre, contra poderes cósmicos de este mundo tenebroso, contra espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomen todas las armas de Dios, para que puedan resistir en el día en que el mal alcance su máximo poder y puedan llevar lo que les ha sido encomendado hasta el final. En pie, pues, ceñida vuestra cintura con la verdad, revístanse de equilibrio como coraza. La paz los compenetre hasta los pies, formando calzados firmes para que emane paz de ustedes en donde pisen la tierra con el mensaje de los ángeles. En todo actuar, abracen siempre el escudo de la fe, para que puedan apagar con él todos los incendios de los dardos del maligno. Tomen también como casco la confianza en la salvación y la espada del Espíritu, que es el verbo de Dios. Esta armadura los proteja siempre, en oración y súplica, orando en todo momento en el Espíritu. Hacia esta meta, diríjase vuestra fuerza espiritual, velando juntos con perseverancia. Esto es de una carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 6, versículo 10. Bueno, entonces pues con este abrebocas de Pablo, yo como les digo voy a hacer unas provocaciones un poco para que podamos conversar después. Uno si se pregunta, si se hace la pregunta de investigación goetheanística un poco, ¿cómo
entender el alma de un país, ¿cierto? El alma de un continente, el alma actual, pues digamos en qué estamos como alma, como humanidad, pero nos vamos a centrar, digamos, más en Colombia. Entonces, esa pregunta de investigación goetheanística también la podríamos plantear como un poquito así, bueno, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuáles son las manifestaciones del alma de Colombia? ¿Dónde podríamos como rastrearlo, verlo? Eh, ¿Eso qué implica? ¿Cierto? Si lo vamos a empezar a preguntar, a intentar describir, explicar, porque no vamos a analizar. Pues no estamos en ese modelo de investigación goetheanística, nos interesa, bueno, con todo respeto, nos interesa más cuáles son las manifestaciones en la vida concreta que nosotros vivimos como sociedad. Y solo en esa medida podremos dilucidar y hacer algunas diferenciaciones, si pudiéramos decir, de distintos tipos de alma. Si tomamos la teoría, pues en el libro Teosofía, sabemos, pues Steiner en algún momento, pues describe ya la cuatrimembración, empieza con la trimembración y después con la cuatrimembración, y de cada parte pues, constitutivo del ser humano, esa alma también es que un alma sensible, que un alma racional, que un alma consciente. Entonces también tendríamos como que preguntarnos dónde encontramos eso, pues, pues cómo, dónde lo intentáramos percibir, más que ir con una lupa pues a buscarlo, sino sabemos que el alma es nuestro cuerpo astral, nuestra astralidad, todo lo que empieza por la teoría del Zen, que es el mundo de los sentidos, de lo sensiblero, de la sensualidad, de lo emocional, ¿cierto? De nuestros impulsos. Entonces, como con una descripción muy, muy grosso modo del alma, y perdonen lo ramplón, vamos a intentar como mirarlo ahí. Yo considero que para acercarnos a esa pregunta de investigación goetheanística, tenemos que pensar también que el alma no está sola, pues el alma no es un ente por ahí volando. Él vuela unido al yo cuando dormimos, pero está unida también a un cuerpo etérico, a un cuerpo físico. Tiene relación con un yo de este país, ¿cierto? Y obviamente esa encarnación de ese yo, pues tiene una historia. O sea, nosotros no nacimos ayer, ¿cierto? A veces dicen que el viejo continente, no, aquí había ciudades de 50.000 personas, cuando Londres tenía 5.000 personas, ¿cierto? Tenemos una historia milenaria de mucho tiempo y que han pasado en el territorio, en el cuerpo físico de esta América, pues también muchos sucesos apoteósicos y otros de mucha tragedia. Entonces el alma no es, la entiendo yo así, pues todo lo que yo diga aquí es para rebatir y discutir, porque uno aprende es cuando lo contradice. Pues el alma ha tenido un desarrollo, ¿cierto? Pero hablemos un poco como dónde pudiéramos de verdad percibirla. Y yo concibo que el alma tiene como primero una concreción muy clara en la vida cultural de un pueblo, en sus artes, en sus saberes, en sus culturas. Y es difícil hablar de Colombia porque aquí una anécdota pequeña, hace 2 semanas vino un tamborero de Tumaco a hacer un taller de música del Pacífico y nos explicó 12 ritmos solamente entre Buenaventura hacia el norte, Buenaventura hacia el sur, y uno dice, 12 ritmos, pues que uno dice, ¿qué es esta profusión de vitalidad, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí es un lugar donde podríamos percibirla mucho
en la vida social, cómo hemos organizado la vida social y cómo se organiza hoy, ¿cierto? Pues porque tenemos unos septenios que son un poquito más largos, pero también hemos vivido una infancia y también hemos vivido una juventud. No sé si ahora estaremos en la madurez. Bueno, pero entonces en la vida social también hemos avanzado como alma, ¿cierto? Ya no estamos en la esclavitud, rechazaríamos cualquier forma parecida, aunque existen aún en la vida política, pues cómo hemos hecho eso que se llama en la política o que lo nombra Hannah Arendt como aquello que es entre nos, que lo construimos y nos regulamos juntos, y obviamente en la vida espiritual, ¿cierto? Digamos, porque aquí también hay unas espiritualidades de mucho tiempo atrás y unas actuales. En la vida ecológica, en la vida ética, en la propuesta moral, entonces en la vida, ¿cierto? Concreta. Yo considero que el alma se manifiesta y así como mi alma modela mi cuerpo físico, pues miren, yo, ¿quién soy yo? Esta es mi alma, se manifiesta a través de mi cuerpo físico. Entonces, en Colombia, en el momento como en qué alma estamos. Y yo diría que para acabar de indagar esa pregunta de un alma de Colombia, pues es un imperativo conocer. Y conocer desde el pensar, conocer desde el sentir y conocer desde el actuar. Porque ante eso que dice Pablo, pues estamos ante unos poderes, pues que cualquier cosa que uno haga es como si no hiciera nada, pues porque ya hay unos macropoderes en el mundo. Bueno, para no hablar pues mucho de geopolítica y esas cosas, entonces ¿cuál es el imperativo? Conocer, tener interés en el alma de Colombia, que implica tener interés en esta vida colombiana, ¿cierto? Bueno, ahí yo creo que el tema del interés es un imperativo humano, no lo voy a nombrar espiritual, ni antroposófico, ni social, no, un imperativo humano. La indiferencia ante lo que pasa en la vida cultural, social, política, económica, ambiental, bueno, económica a veces es lo único que hacemos es sufrirla, pero ese interés me tiene que llevar a mí a mirar nosotros cómo es nuestra alma, de lo que vemos. Entonces a veces hay unas misiones como muy catastrofistas. Esto se lo llevó el diablo. Necesitamos mano dura, pues ya aquí rapidito otra vez, porque esto está un caos ingobernable. Y creo que habría que diferenciar dentro de ese cuerpo físico de Colombia dos cosas muy particulares. Los que vivimos en las ciudades y los que no viven en las ciudades. Porque son dos mundos radicalmente opuestos, ¿cierto? Y de eso hemos hecho chistes, el campeche, el montañero, tal, ¿cierto? Y si vieran que, pues, digamos, esos dos territorios que son el mismo cuerpo físico, porque la ciudad también es el cuerpo físico de esta alma en Colombia, ahí se manifiesta, como en nuestras ciudades. Siento que ahí sí tenemos como que, bueno, conocer, vuelvo y digo que es un imperativo conocer, interesarnos, saber más, tener más argumentos, tener más. El alma consciente no es el alma emocional, no es el alma sensible que corre, bueno, cierto, el alma consciente también necesito yo decir, bueno, a ver, yo me hago un juicio de lo que yo estoy percibiendo en esta alma y en este momento en que estamos. Como la Tierra, sabemos por la antroposofía, recibe todas las fuerzas telúricas del universo, de los planetas, del Sol, de cada estrella, también Colombia recibe todas las fuerzas telúricas de nuestros vecinos y del momento en que estamos. O sea, y el momento que estamos es guerra,
poder económico, tecnofeudalismo, digamos, grandes sistemas pues de masas a través de las redes sociales, la influencia pues de nuestro gigante del norte. Entonces eso también crea que el alma tenga que encogerse o expandirse, ¿cierto? O vivir en esa expansión y contracción porque no hay una sola, pero a veces nos tensamos más y a veces nos volvemos, digamos, más creativos desde el alma sensible, bueno, etc. Y cada persona, pues así las fuerzas cósmicas, las fuerzas terrenales aquí en nuestro planeta, pues Colombia no está aislado, aunque los colombianos tendemos mucho a aislarnos, creer que lo que pasa en Palestina o en el Medio Oriente o en Ucrania o en Sudán, pues como que eso no tiene nada que ver con nosotros. Y eso pues sí es como un minus de la actitud de muchas personas, pero como pueblo somos un poquito indiferentes. Bueno, y cada persona obviamente y cada colectivo también afortunadamente tiene y cuenta con unas fuerzas crísticas, con unas fuerzas micaélicas y del propio yo y la ayuda del mundo espiritual. Por eso digo que eso exige para nosotros mirar la vida cultural, social, política, organizativa, económica de este país, nos exige acción. Pues como tener una conciencia del contexto, una conciencia crítica, argumentada, informada, sensible. ¿Cierto? No basta, con todo respeto, hacer un trabajo intelectual. Con todo respeto voy a decir algo, pero con mucho cariño, ¿cierto? No basta que leamos a Steiner nomás. Steiner tiene, pues, maravilloso, pero hay tantos Steiner en América Latina y tantas Steiner mujeres pensadoras que también nos ayudan a iluminar nuestro pensamiento y nuestra vida hoy social, ¿cierto? Entonces también tendríamos que conocerlos, tendríamos que saber, digamos, las fuerzas micaélicas en las academias, por lo menos en las academias donde se escribe pues mucho, ahí cómo se están manifestando, quién está diciendo, quién está, digamos, proponiendo también unas formas de alma que nos ayudan a ser más conscientes, alma consciente, a ver aquí qué está pasando y qué hacemos. Entonces, vuelvo y digo que exige una conciencia del contexto y que sea crítica y argumentada, no solamente pues desde el alma sensible en la cual se apela hoy mucho a la emocionalidad, pues difícil conversar con una persona en desacuerdo porque los argumentos a veces son muy desde las emociones, y poca argumentación. Bueno, el caso es que yo siento que sí existen en nuestra vida social, política, económica, ambiental, ética, chispas y llamas que nos invitan a eso pues a veces la fe es como una abstracción y la esperanza es como un nunca va a suceder, pero que sí nos dan señas de que el alma de este país no solamente la tienen agarrada unas fuerzas oscuras que nos manipulan y nos ponen a creer pues un montón de cosas a su conveniencia, sino que también hay unos brotes muy amplios de lo que llamamos chispas y vida cultural. Pues digamos, yo les voy a explicar ya como para cerrar. Lohengrin tiene la mano levantada y Juan también. No sé si ya se acabó el tiempo. Sí, Sí, el tiempo está llegando un poquito a su fin, muy bien. pero nosotros Entonces tenemos voy a todo. explicar, deben solamente 5 minutos y ya podemos cerrar con el eh, video. claro, no, Eh, igual la intención, hermano, es que también podamos abrir como un espacio de preguntas claro, y me gustaría, pues tengo unas preguntitas que me gustaría hacerte también acá cuando claro que concluyamos. sí. Claro. Entonces, en los últimos años de mi vida, pues digamos, he hecho varias cosas
pero muy relacionado, digamos, con los temas de construcción de paz en este país. Yo, como leyeron por ahí, hago parte de un programa, de un colectivo de docentes de la Universidad de Antioquia que somos de todos los lenguajes artísticos, de la danza, del payaso social, de la música, de la teatralidad, de las artes de la literatura, del movimiento, etcétera, y obviamente de las artes plásticas. ¿Qué hace la universidad? La universidad no hace terapia. No vamos a las comunidades rurales a hacer terapia. Nosotros vamos a hacer formación en cultura de paz, en cultura de liderazgos de las comunidades a través de las artes. Nosotros tenemos una metodología que se llama el Taller Itinerante de Artes para la Paz, que es una imbricación de todas esas artes. Cuando vamos y nos quedamos una semana en una comunidad, una semana de muchas, porque nosotros llevamos procesos mínimos de un año en las subregiones donde está la Universidad de Antioquia. Hacemos todas las artes imbricadas, no entra el teatrero y después el músico y después de la danza, pues sí, también hacemos carruseles donde pasa la comunidad abierta, desde niñas, niños de 3 años hasta adulto mayor. Y obviamente hay unos líderes y lideresas comunitarios que formamos en Artes para la Paz. Y hablamos de ese territorio, y hablamos de la vitalidad que ellos tienen, y hablamos de sus organizaciones, y hablamos en las que ellos, a través de las artes, de las formas en que ellos tramitan sus conflictos, en las formas en que ellos toman decisiones y esos conflictos pueden, digamos, ser muchas voces, no solamente una visión, sino... Entonces, esa es nuestra propuesta formativa. A través de las artes, formar y fortalecer juntanzas, posibilidades artísticas, posibilidades de simbólicas de reparación, posibilidades de expresar el dolor, posibilidades de transmutar el dolor, no solamente de quedarse, como dijeron hace poco en Yalí, no solamente quedarnos en víctimas, sino en sobrevivientes, de poder transmutar como si uno tomara una esfera de greda para modelar algo que se transforma, que ya no es eso pesado, quieto, que puede rodar, pero necesita transmutarse. Y ese poder es un asunto muy fuerte. Si yo mirara retrospectivamente, digamos, los hilos que han llevado mi trabajo ahí, con eso termino, digamos, han sido los hilos de descubrir las artes en ellos, de descubrir sentidos a través de las artes. El dolor unido a la transformación ha sido una cosa impresionante. El perdón, ustedes saben que hace 10 años tuvimos una fractura muy fuerte en Colombia con el referéndum, pero Bojayá, donde cayó una bomba de las FARC peleando con los paramilitares, la gente votó sí el 99% al referéndum. Y en las ciudades, ¿qué pasó? Entonces he descubierto los hilos del perdón, de la reconciliación, de escuchar al otro, de eso que llamamos, de lo que podemos llamar de verdad resistencias, formas de resistencia, de juntanza, porque cuando el grupo veredal se sienta a tocar sus canciones o hace una acción comunitaria para arreglarle la casa a alguien, son acciones de paz, no son acciones de guerra, no se está promoviendo. Entonces siento que esas miradas en la ruralidad que nosotros no tenemos, de esas paces que ellos tienen allá, así como me decía una persona, escuche esta paz, me decía a mí como músico, ¿cierto? Y siento que ahí hay unos asuntos que podríamos, pues, como seguir desarrollando. Yo voy a dejar hasta ahí. Gracias. José, hermano, muchísimas gracias
por compartirnos estas imágenes y estos sentires y esta conciencia eh, de una gran pregunta, pues que siempre está muy abierta y para que todos vayamos eh, explorando. Perdón Mm, que interrumpa, si sí, ponemos el video desde el principio, eso dura como 50 segundos, claro que porque sí. quiero Eh, cerrar con y esto. después vamos a la sesión de preguntas entonces. Claro, ¿Te por parece? favor. Sí, Listo. claro. Conversemos, Eh, claro. dale, Juan, compártelo Ahí, con audio. Bueno, no sé si conocen este ¿ven mi video. pantalla? Este video es un teniente retirado que confía en uno de los juicios de la Jurisdicción Especial para la Paz, que se llama de reconocimiento de verdad. Y este hombre, este teniente, les confiesa a sus familiares que asesinó a su familiar. Y esta es una de las sesiones de la Justicia Especial para la Paz. Esta fue en Norte de Santander. Juan, sí lo podemos ver. Le puedes poner play. Me dice si se escucha el audio, me confirmas. Eso puede tener más pantalla, como No sé si pantalla. para usted, para mí tampoco, pero aquí está. Eh, se, se, Se pausó y se cortó la imagen. Juan, o Juan se desconectó. Ya voy a volver a presentar. Listo. Ok. Juan, y eso se puede poner más grandecito. ¿O la están viendo bien todos? No, así, Sí, es como se ve como en el formato, así se ve en el Ah, qué formato. lástima. Mm. Bueno, tranquilo. Responsabilidad y nosotros aquí enfrentando de parte de mi abuela y de parte mía, como muestra de nuestro perdón real y sincero, queremos brindarle un abrazo y si lo desean. Le perdonamos. Bueno, creo que no se oye, el volumen está bajito. Está muy bien, gracias. Eh, Nuestros participantes lograron oír el video, pues el audio. Alguien que nos pueda confirmar. Sí, 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 sí. Ah, bueno, súper. Sí, sí. Sí, sí se escuchó. Bueno, José, hermano, pues eh, yo sí tengo una pregunta y es de todas estas vivencias que has tenido en campo, de pronto si te gustaría compartirnos una en particular que te haya conmovido o que veas que tiene una imagen, un mensaje acorde a lo que estamos hablando, porque uno podría tener muchas reflexiones al respecto de esto, pero esas muestras que llegan al alma creo que son muy buena entrada para nosotros empezar a abrir la palabra. Entonces, yo podría empezar con esta pregunta, o sea, una vivencia que de pronto recuerdes que digas, esto, esto me mostró algo profundo de Colombia, ¿no? de Sí. pronto, José, disculpa, O si un, juntan las preguntas, o cierto. o un comentario antes de la... Por de favor, esa- claro. Creo que aclararle a todos que tú has trabajado pues como en esas comunidades que han tenido esas dificultades en zonas rurales de Antioquia y no sé dónde más, en varios municipios. Creo que no lo aclaraste desde el inicio, como temas de gente que ha sido muy lastimada por la violencia. Entonces, que se ha hecho ese trabajo pues
con la Universidad de Antioquia, con tu grupo, de ir como a ayudar a sanar todo eso que han sufrido pues todas estas zonas rurales. Sí, lo que pasa es que yo no lo nombré porque es que la ruralidad está llena de dolores, de heridas, de tragedias, toda, al municipio que tú vayas. No, no hay ningún municipio que dice, no, por aquí no pasó la guerra. Pues, entonces, tú donde llegues, allá habrá asuntos pues que muy dolorosos, ¿cierto? Eh, si hay una intención, digamos, las artes tienen como una, revisten, impactan, digámoslo así, usando un término muy de la guerra, a las personas. Porque, como decía Hannah Arendt, esas cosas que llevan el dolor, la pérdida, no son fáciles de expresar con palabras, sino solamente a través de las artes y la literatura, decía Hannah Arendt, pues, una pensadora judío-alemana que se la recomiendo si no la conocen. Con muchas experiencias Lohengrin, pues nosotros, digamos, mis compañeras de teatro finalmente sí llevan un proceso del teatro, obviamente, y sale algo. Mi compañera de la danza, danzamos y salen otras cosas desde el cuerpo, como desde la pintura, el autorretrato, bueno. Y yo también desde la música, aunque no somos separados por segmentos como si fueran clases, también tengo unos dispositivos pedagógicos para que cantemos, bailemos, nos movamos, toquemos con los instrumentos que haya, etcétera, y con nuestro cuerpo. Entonces, al final de un proceso en Urabá que fue largo, eh, digamos, allá sí llegamos a formar unos 70 líderes, lideresas comunitarias en artes para la construcción de paz territorial. Salió una canción, salieron muchas canciones, pues les podría cantar unas 7 canciones, pero esta fue particular porque decía: ando buscando mi negrura para convertirla en luz. Ese era el coro. Ando buscando mi negrura para convertirla en luz. Pues nosotros nos quedamos con eso boquiabiertos. Primero, son comunidades afrocolombianas muy sufridas ya sin guerra, o sea, estigmatizadas, apartadas, pues allá totalmente segregadas, comunidades muy lejanas de las cabeceras municipales, pues nosotros vamos a veredas a 2 horas de la cabecera municipal. Entonces, son comunidades que son negras. Ando buscando mi negrura, ando buscando mi negrura. Uno podría decir, ve, ¿qué estás haciendo? No, ando buscando el alma de Colombia. A ver, ¿qué decimos? Para convertirla en luz. Esas personas han sufrido bastante. Entonces, ¿cuál es la negrura que están buscando? Y a veces es un asunto también de una interioridad que, entre comillas, les han metido que son culpables, que ellos tienen que pagar algo, no sé, ¿cierto? A veces, desde todas las creencias religiosas. Bueno, pero ese ando busca, la canción dice así: ando buscando mi negrura para convertirla en luz. Bueno, no soy un experto en cantos, ese es un Está bello, está bello. Muy bello. un bullerengue, y esa era la canción, con otras estrofas. Esa fue muy impactante. Otra, pues es que las acciones de perdón. Mire, yo no le perdono a mi hermano que un día me dañó unos zapatos con que yo salía con una noviecita. Entonces yo salía muy pispo y él me los dañó. Todavía no le perdono. Y nos resultan las víctimas diciendo: yo ya perdoné al que mató a mi esposa. Yo ya perdoné al que mató a mis 2 hijos. Entonces uno dice,
en qué estamos los de la ciudad, empezando por eso, ¿cierto? Sí, Entonces, bueno, total. sigamos conversando para yo no hablar tanto. Ya hablé mucho. Si Bueno, quieren, nos gustaría escucharles a todos los que están acá como participantes que vinieron a compartir la palabra de José, a atender este espacio de Antroposofía Colombia. Nos gustaría escucharles, les abrimos el espacio para que pregunten, den impresiones, bueno, se expresen de alguna manera. porque yo les he dicho que esa alma no es solamente un ente espiritual, también es un ente corporal, físico, ¿cierto? Que se manifiesta en la vida social, política, económica, ambiental, ética. Entonces, ¿ustedes cómo ven esa alma? Me gustaría, yo la veo de una manera muy bueno que ustedes contaran cómo la ven ustedes. Digo yo, ¿cómo ven ustedes esa alma? ¿Quién se anima a levantar la mano y a participar? Adelante. Este Sí, espacio es de sí, ustedes. sí, o si no están de acuerdo con algo, o si les gustaría alguna cosa que yo dije, aclararla o profundizarla, no sé. Pues, bueno, como Por para ahí iniciar. levantaron la mano, ¿o qué? Ah, sí, Fundación Cuidarte, Fernando, bienvenido, hermano. Sí, Dale. Bueno, pues muy buenas noches. Yo creo que es como, me gustaría como poner la palabra esperanzador, tal vez. Escuchar esto que nos comentas alrededor de cómo tejer desde lo comunitario y desde lo colectivo esa necesidad de percibirnos más profundamente, de encontrar ese eco. Creo que ahí hay una misión importante de cómo trascendemos más de este pensar tan sólido y vamos poniendo un poco más de calor a los procesos que se van haciendo y siento que esa alma colectiva, eh, tal vez yo la percibo un poco así, ¿no? Más como en esa necesidad y en esa búsqueda de juntarnos, de creer que es posible, que es necesario, sentirnos cerca cada uno desde lo que está haciendo, cada uno desde la semilla que está gestando en la antroposofía, que la está ofrendando al mundo, a veces desde los aciertos, otras veces desde los desaciertos, pero siempre creyendo que es muy importante como escucharnos y que vayamos trascendiendo de pronto de esa alma individual, sí, como a esa alma colectiva, a esa alma más en un espectro más amplio de la otredad, ¿no? Es como algo que resuena de lo que nos contaba. Muchas gracias, querido Fernando. Gracias. Antes de que alguien más, eh, hay algo que estaba por expresar y es, bueno, para quienes tengan algunas ideas de lo del lenguaje antroposófico que están presentes y para quienes no, cuando se escucha mucho el asunto del alma consciente, podemos entender eso como algo que nos lleva a la acción consciente desde el alma, ¿no? Una acción consciente que hace que nuestros actos en el mundo cobren un significado hacia el bien, hacia lo bello, hacia lo verdadero de las cosas. Entonces, integramos juicios, pensamientos, sentimientos y cuando ya eso se vuelven actos que no solamente están pensando individual o individualistamente, sino que están pensando en los demás. Creo que esa es como una manera de entender el alma consciente. El alma consciente ya está haciendo porque es consciente del impacto de lo que hay en el otro y de la experiencia profunda que puede haber en el otro. Entonces, em, yo veo que
todas las personas que trabajan en pro de sanar territorios, de alguna manera están en el interés de conocer lo que es su propio territorio y interactuar con las personas o las personas afectadas o poblaciones, creo que están de alguna manera entrando en contacto con el alma consciente, ¿cierto? Porque están llevando eso a la acción social, ¿no? Y están llevando eso, lo están manifestando y desde ahí incentivar también en otras almas que están de pronto en más estados sensibles y racionales como inspiraciones para que ellas también empiecen como a actuar de alguna manera y inspirarnos desde esa horizontalidad. Creo que es algo que podríamos traer mucho a colación, no solamente a la conversación, sino también a la vida misma, ¿no? Bueno, ¿alguien más que quiera compartir algo, una pregunta, comentario? O puedo hablar yo también. De pronto, Bueno, Alex, Andrea, usted alguien se no puede hablar anima. todavía, bueno, todavía no. Hasta después de que alguien hable. No, no, Ángel, dale, dale. Gladys, Gladys, Ay, a ver, Gladys. dale, dale. Ángel. No, no se oye. Gladys, no te escuchamos. Revisa a ver bien el micrófono. Ah, no se oye. A veces es porque conectas, a veces tiene que ver con los auriculares que se conectan y muchas veces como que bloquean el audio. De pronto si quita los auriculares quizás se desbloquea el audio. No te escuchamos. Bueno, no, si quieres, mandas un mensajito en el chat, escribes. Eso, sí. Bueno, alguien más mientras Gladys prueba o escribe, alguien más quiere comentar. Siga probando, Gladys. Cuando quiera se Orlando, mete. Orlando va a hacer un adelante. comentario. Hola, buenas noches para todos y todas. La primera vez que asisto a una reunión de estas. Me interesa a mí mucho el tema antroposófico y siento que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero también siento que a veces actuamos como de una manera desarticulada. No sé si ese sentir mío es un sentir pues muy personal o ustedes opinan que finalmente, digamos, sí debemos pensar en la posibilidad de articular unas acciones, digamos, más, digamos, a nivel grupal, como en el fin de, no sé, como llegar con unas propuestas diferentes, ¿sí? Como abordar los temas desde otros puntos de vista, ¿sí? Y bueno, quería como dejar en el aire esa pregunta y agradecerles la reunión porque finalmente, pues como te digo, es un espacio que da nuevas oportunidades. Les agradezco mucho. Buenas noches. Gracias, Gracias, Orlando. Orlando. Orlando, Súper. ¿tú viniste invitado por José o cómo te enteraste de la invitación de Antroposofía Colombia? Ah, por medio de Alex. Me invitó a Ah, Alex me ah, qué invitó. bien, qué maravilla. Somos compañeros del biográfico también. Ah, qué bien, qué maravilla. Sí. No, Gladys, ya. No, no, ahora sí. Gladys, habla, habla. No, no, no se Mientras escucha. Gladys, digamos, arregla sus cosas técnicas, yo quisiera, como en la línea que preguntó Orlando, en esa dirección, obviamente, digamos, cada uno desde sus posibilidades tiene libertad de acción y no todos tenemos que hacer todo, ¿cierto? Que sería un poco, pero yo valdría la pena, pues Orlando, tú sabes que en la antroposofía, en la pedagogía Waldorf, hablamos pues como de esas dimensiones del pensar, del sentir y del acto de la voluntad, ¿cierto? Hay personas que dicen, bueno, vamos a leer antroposofía y ese va a ser nuestro camino y lo vamos a conventar y tal, y muy bien. Y otros desde el sentir decimos, vamos a llevar ese el arte y otros desde el actuar estarán desde la agricultura biodinámica o desde el masaje y una acción terapéutica, etcétera, ¿cierto?
Yo creo que a veces no todos tenemos que hacer todo, pero a mí me dio mucha esperanza, por ejemplo, esto. Hace ya 5 años, digamos, vivimos un estallido social por múltiples causas sociales, políticas, y hubo una protesta social, ¿cierto? Pero no solamente, digamos, que nos la querían pintar como vandalismo, sino que fue un acto de voluntad consciente. O sea, la gente salió a las calles a decir, así no nos pueden tratar. Nuestra dignidad, vamos a protestar por nuestra dignidad, ¿cierto? Hubo vandalismo también, porque aquí hay gente también muy resentida, con muchos dolores y con muchas rabias. Pero yo que estoy en el medio académico, vea, los estudiantes, hablo del movimiento estudiantil, hicieron pancartas, obras de teatro, bailaron, salieron manifestando, bailando. Nos encontramos la Nacional y la UDA allá en ese donde hay un péndulo, y eso fue como una fiesta. Venían cantando todos, teníamos pancartas de colores, nos maquillamos la cara, cantábamos no la consigna de presente, otras canciones de protesta, ¿cierto? Y yo creo que eso de la movilización social, pues es un asunto que es como un imperativo nuestro, ¿cierto? Porque miren que el muro de Berlín, yo lo conocí como a los 22 años, y yo nunca pensé que eso se fuera a caer. Yo creí que yo me moría y eso estaba. Y fue a través de la gente, un acto de voluntad consciente, muy liderado por la Iglesia Luterana Evangélica, pues en Berlín Oriental, pero ese muro se cayó y otras fuerzas pues también. Pero yo tenía la posibilidad, o cada alemán, o ahora en ese estallido social que llamamos, pues de salir a decir no, o coger una cacerola y hacer la zona. Yo que soy músico les digo que toque cacerola. Entonces, yo creo que desde nuestro pensar, desde nuestro sentir, ¿qué hacemos? Porque, miren, hay una suerte de resignación, hay una suerte de inercia, hay una suerte de apatía, de cansancio con este circo político. Sí, pero esa no es la política, ¿cierto? Pues hay una suerte de inercia que nos va llevando y con todo respeto mueve más el mundial del fútbol, ¿cierto? Entonces, Creo que, a ver, nosotros creo que le damos, peliculanos y decir por mi culpa, sino qué posibilidades tengo desde mi pensar, desde mi sentir, porque la indiferencia o la apatía, pues yo por Palestina, ¿qué puedo hacer, muchachos y muchachas? Pues casi que nada, pero creo, yo no puedo decir voy a escoger la indiferencia, no, yo voy a escoger la indignación, ¿cierto? Entonces, creo siento que que esas son también cualidades espirituales a desarrollar, como decía este muchacho Pablo a los Efesios. Claro, claro. Bueno, ahora, ahora sí, a ver ahora si sí, me Gladys. escuchan. Sí, adelante. Bueno, ahora sí. Bueno, vean, yo siento que el alma de Colombia está como en una transición. Donde hay un panorama muy oscuro y de pronto a veces se muestra desesperanzador, pues como que no hay una esperanza por todos estos tintes políticos y toda esa manipulación de los medios. Pero hay que recordar que entre más oscura está la noche, más se ven las estrellas. Entonces es como esa transición en la que mueve el alma también personal. Entonces, antes, en este momento, yo pienso que nosotros debemos poner esa luz y como poner el yo encarnado, como le decimos en la pedagogía Waldorf, encarnarnos más y no entrar en esos juegos y en esos, digamos, en este momento que lo que buscan, ese agite, que la gente esté en confrontación, que la gente esté pues como con los humos subidos, porque eso es lo que busca la oscuridad, pues, y las entidades oscuras.
alimentarse de esa energía de desesperanza, de tristeza, de que no hay nada nuevo. Pero hay que reconocer, y usted ahora lo decía muy bien, antes de finalizar, antes de empezar el gobierno de Petro, digamos, eso fue una victoria de los jóvenes. O sea, ellos mostraron que ellos también tenían derecho a hablar y a votar por un candidato diferente al que ven, a la élite que venía siempre gobernando. Entonces, y ellos siguen ahora también mostrando esa fuerza. Entonces, yo siento que hay que seguir educando o buscando espacios con estos jóvenes para seguirlos como limpiando ese legado ancestral que viene pues dejándose manipular por, digamos, sin dar nombres, por unos cuantos. Yo pienso que hay que apostarle a esa juventud, entonces hacer programas y lo que usted decía, juntarnos para crear esos pensamientos críticos, esa forma de ver la realidad del país desde otro panorama, o sea, es mostrarle a los jóvenes que sí se puede, una Colombia diferente. Entonces yo siento que el alma de Colombia está como en esa transición, esperando a ver, bueno, dónde vamos a llegar si nosotros, digamos que estamos con unos ideales, no los ponemos al servicio de la comunidad. Pues ese es como lo que veo, pues, y lo que siento desde mi perspectiva, pues. Vale. Gladys, Gracias, maravilloso, gracias súper. Gladys. Yo creo que no, teníamos pues un programa ya para cumplirle a todos pues con sus tiempos, sus ocupaciones. Vamos a ir cerrando este momento pues de lo que teníamos del programa y el que quiera quedarse con mucho gusto va a quedar la sala abierta y pueden seguir conversando otra media horita o más si de pronto quieren extenderse un poco más. Y entonces vamos a cerrar con unos últimos anuncios y un versito. Y ya a partir del versito, el que se quiera retirar o se deba retirar y los que se quieran quedar, con mucho gusto, ahí pueden seguir conversando. Entonces, unos anuncios finales. Primero que todo, agradecerle a José por aceptar la invitación, por acompañarnos, contarnos sus experiencias. Es pues, un trabajo maravilloso ayudar a sanar el alma de nuestro país que está tan herida, tan lastimada, que José preguntó que cómo la veían. Así en mis palabras, yo la veo muy lastimada todavía, aún y por muchos años y décadas, y bueno, pero ahí vamos. Gracias, José, por esa labor, por ese trabajo que hacen todos ustedes. Ojalá que entre todos también podamos aportar a eso. Y unos últimos anuncios, este grupo de Antroposofía Colombia es lo que nos preguntaba Orlando. Tenemos esta iniciativa de poder articularnos, vernos, reconocernos quiénes somos, en qué trabajamos y en algún momento juntarnos y hacer cosas juntos, cosas juntos o estudiar juntos o bueno, hacer arte o ir a hacer algo, pues una acción social. Eh, en esta invitación de hoy es como un abrebocas para lo que tenemos para julio. Queremos hacer un encuentro de las ramas antroposóficas. Les estaremos avisando. Los que no sepan, las ramas antroposóficas hay una en Cali, la rama Santiago Apóstol, y en Medellín hay dos, la rama Aurora que es los que trabajan la medicina antroposófica, y la rama Micael, que tiene dos grupos. Entonces, queremos hacer un encuentro y contar experiencias también de estos trabajos sociales enfocado a este tema del alma de Colombia y sobre también el tema de la juventud que también mencionó Gladys, que como entonces cómo se ve la juventud o cómo vemos la juventud en este grupo, trabajo de la antroposofía y bueno, con todos los temas de la antroposofía. Muchas gracias a todos. Les estaremos avisando el próximo encuentro en julio de las ramas antroposóficas. Es abierto, o sea, los invitados son las ramas, pero es abierto a todo el que quiera participar. Y los dejamos aquí con un versito que nos lo va a compartir Andrea sobre el trabajo en comunidad. De eso se trata, que hagamos comunidad
y es como uno de los, sí, de esos metas que tenemos a futuro de podernos articular pues como una comunidad en Colombia. Entonces, ahí les voy a presentar el versito en la pantalla y Andrea lo va a compartir. Ah, Disculpen, Lohengrin tiene un comentario antes, adelante. disculpen ante todas las personas que se han conectado y que de pronto no son parte íntegra del chat grupal Antroposofía Colombia. Si desean ser parte, pueden dejarnos sus números de WhatsApp, contactos aquí en el chat, por si desean ser parte pues, del grupo que tenemos en este momento en WhatsApp para que tengan esta información de primera mano y podamos comunicarnos. Era eso solamente. Gracias. Y Gracias. también, o también hablar con el que los invitó, también les puede compartir la información. Entonces, adelante, Andrea. Gracias, Juan. Las personas que trabajan juntas en una fraternidad son magos, porque atraen seres superiores a su círculo. Cuando uno trabaja en comunidad a partir del amor fraternal, seres superiores efectivamente se manifiestan. Al entregarnos a la fraternidad, esta donación de sí mismos, este fusionarse en una totalidad, resulta en un fortalecimiento de nuestros órganos. Luego, al hablar o actuar como miembros de tal comunidad, no es el humano individual el que actúa o habla en nosotros, sino el espíritu de la comunidad. Ese es el secreto para el progreso de la humanidad del futuro. Trabajar a través de comunidades. Rudolf Steiner. Juanse. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos y bueno, el que quiera quedarse, conversar otro ratico con José también, si José puede Sí, hacer yo puedo preguntas. todavía un poquitico. Eso, José puede otros 10 minuticos Pues no sé, también. Gracias. no sé, Juan, si es muy intromisorio. Eh, También contar que aquí hay una comunidad de cristianos que hace parte, pues, digamos, de una renovación de la vida religiosa. Precisamente este sábado y este domingo tenemos en la comunidad actividad, pues digamos, desde el punto de vista más espiritual, crístico, como en una búsqueda en esa dirección. Y para los que no conozcan, pues los invito muy cordialmente. El domingo vamos a tener un acto que es como la misa renovada. Se las recomiendo. No, no los estoy convirtiendo ni que tienen que quedar allá, pero vivenciar ese acto de profunda espiritualidad que se llama el acto de la consagración del ser humano. Y de verdad, pues los que les interese, contactan a Juan o a Loengri. Bueno, perdona el metido ahí, pero estamos hablando de comunidad. Claro, claro, no. Está muy bien, súper. Ángela, creo que quieres decir algo, Ángela, de pronto. Saludarte, Ángela, ¿cómo estás? Entré un poco tarde, pues porque estaba por fuera de casa, y pues por eso entré como discreta. Pero me alegra mucho a mí realmente que un tema de estos lo estemos trabajando desde una red antroposófica, porque a veces siento que en el contexto nacional e incluso a nivel de lo que está sucediendo en la sociedad colombiana, sí, no lo palabreamos, ¿no? Es como que eso es muy tangencial. Y creo que pues, una tarea que, pues, por lo menos yo he entendido de la antroposofía es preocuparse por ese mundo en el que estamos, ¿no? Sí se hacen muchas cosas y desarrollamos muchas iniciativas y desde ellas, sin duda alguna, hacemos un trabajo importante y valioso pues para el país y para el mundo. Pero creo que estos temas es necesario seguirlos desenvolviendo, fortaleciendo. Sí, que miremos el país y pensemos todo eso desde lo que nos está hablando el compañero ahora. ¿Sí? Gracias, Ángela.
Y aprovechamos ahí para que le comentes a Silvia para la invitación para julio. A Silvia Macedo y a todos los de Cali. Para julio, otro encuentro así. Sí, ahí Sí, te vamos. estamos, te confirmamos. Sí, pues la idea es seguir este tema esencial del alma de Colombia, que lo empezamos a mover hoy, pero también darle continuidad como a la reunión de las ramas de Colombia, o sea, todas las ramas que existen en Colombia para que tengamos como ciertos espacios en el año para compartir experiencias y tener cercanías. Y ya tuvimos un primer encuentro, ya hemos tenido dos encuentros, de hecho, el año pasado, uno en diciembre allá en Cali y otro en julio en Micael, aquí en Medellín. Entonces, para volver a invitar a la querida Silvia a ese encuentro que vamos a disponer para julio. Y muchas gracias, Ángela. Eh, y mucho gusto si no me conoces, Lohengrin. Es que no puedo darle el volumen. Y acá tengo dos perros que están. Ok. Bueno, no sé si alguien quiere, alguien más José, quisiera. levantó la mano. Adelante. Pues me parece particular eso que dices tú, Juan, del alma de Colombia, digamos, está herida, está fragmentada, digamos, hace 10 años vivimos una fragmentación tremenda de nosotros, con eso que llamamos el plebiscito después del acuerdo de paz con las extintas FARC-EP. Y ahí, digamos, podríamos tener todos los reparos, pero se fragmentó, quedamos fragmentados, quedamos heridos por eso que pasó. Después los que saben de ciencia política, pues dicen que eso fue obviamente un error del presidente Juan Manuel Santos hacer un referéndum, sobre todo porque aparecieron unas fuerzas muy oscuras y muy arimánicas, porque puede ser que nosotros no estuviéramos de acuerdo con muchas cosas, pero el propósito superior era acabar con una guerra que venía hace 50 años, con las formas más degradadas de la guerra. Yo les recomiendo, no a manera no sé, les recomiendo a manera de lectura imparcial, pensada, escucha el relato de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, lo que llamamos el relato de la Comisión de la Verdad. Esa no es la verdad, es un aporte a la verdad, pero la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad escuchó a más de 28.000 víctimas, de todos, víctimas de Estado, víctimas de las guerrillas de extrema izquierda y de las guerrillas de extrema derecha, como fueron los paramilitares. O sea, tiene una verdad que es la de las víctimas. A mí no me ha pasado nada. Vivo leyendo antroposofía, tomando vinito, tocando violín, nada, como muchos en la ciudad. Pero la voz de las víctimas, esa es. Y bueno, si, si le pregunto a Juan con otra pregunta, ¿por qué el alma de Colombia está herida? Pues, ¿qué pasó? O si apenas está como madurando, si está como apenas, ya pasó el Rubicón o si ya estamos en la adolescencia. Ya pasamos al tercer septenio, todavía, ¿cierto? ¿Qué la hirió? ¿Qué no la ha dejado expandir, florecer? Como cuando uno, pues, se pone un vestido y uno mismo se siente lindo, y como estoy de querido, como estoy de bonito. ¿Qué no ha dejado esa alma florecer? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Y por qué? Si entonces sería un imperativo encontrar eso y decir, ¿cómo hacemos para buscar nuestra negrura y convertirla en luz? Porque eso sí fue lo que se preguntaron las líderes y los líderes, las lideresas y los líderes en Urabá. Ando buscando para convertirla en luz.
Entonces la pregunta es, ¿qué hirió esa alma? Y como se dice la canción infantil, el puente está quebrado, ¿con qué lo curaremos? ¿Cuál será la cáscara de huevo que necesitamos? Y de ñame, y de chontaduro, y de arracacha, y no sé. Bueno, yo tiendo a Sabes hablar que mucho. Colombia es una realidad tan intrínseca, tan profunda, tan variopinta, con tantas realidades juntas, regiones que han tenido biografías entrecruzadas entre las mismas regiones. Es pluricultural, ¿no? Yo diría que encontrar ahí el alma pluricultural de Colombia en sus niveles más profundos es todo un reto. Eso es una primera pregunta, diría yo, porque claro, está la verdad de las víctimas, pero también está la verdad, están las verdades del victimario también, están las verdades de los citadinos, están las verdades de los indígenas, las verdades de la ancestralidad que también ha sido como tan herida a lo largo de estos milenios, pues inclusive todo lo que ha atravesado a la Colombia profunda también hasta este punto. De Es las mujeres. de las mujeres, la verdad de las mujeres. Entonces, es algo bastante vasto, ¿no? Como le decía por ahí un, un periodista que estoy leyendo ahorita, que escribió un libro en el 89 que aún es muy actual, diría yo, dentro de las investigaciones que hace. Él lo caracteriza como el nudo de Bolívar, ¿no? Ese nudo que no se sabe en dónde tuvo un principio, en dónde va a tener un final, pero es un nudo que, ¿cómo es que vamos a desamarrar ese nudo de Bolívar, pues, de Colombia? Porque es un país muy complejo, no podemos leerlo solamente desde una sola, desde un solo lado, desde un solo lugar. Eh, y sí, a mí me parece algo muy fascinante y yo creo que vale mucho la pena darle conciencia a esto desde el trabajo antroposófico. Vale mucho, demasiado la pena. Y esto es bueno que ayudemos a que tome fuerza en nuestros movimientos para que demos nuestro granito de arena, ya sea desde el estudio, ya sea lo que seamos nosotros lo que hagamos, pero que tratemos de hacer ese trabajo de alma consciente entre todos poco a poco y en sus propios tiempos, en sus propias maduraciones. Por ahí, por ahí José mencionó algo sobre observar, ¿cierto? Creo que es interesarse por el tema y tal vez dejar la indiferencia o la apatía o los afanes que no nos dejan como mirar nuestra realidad y nuestra historia. Y sí se necesita como desde esta mirada que nos da la antroposofía, tener con un poco más de conciencia cómo podemos revisar toda esa historia que hemos tenido y todas las vivencias y qué podemos como ayudar de pronto a aportar. Por ahí está alzó la mano Honor, honor Honor. LGN. No, adelante, Honor. Buenas noches. Mi nombre es Elizabeth y pues me agrada mucho poder escucharles por dos asuntos. Primero porque, bueno, por muchos, pero voy a centrarme básicamente como en la propuesta de la antroposofía, de la cual hace muchos años conozco, pero he profundizado muy poco. Y pues en segundo lugar, pues nuestra situación como Colombia, ¿cierto? Como territorio, como nación, como pueblos. Y pues agradezco los aportes que han hecho. También así como el profe trabajaba en la Universidad de Antioquia, soy egresada de allá y también pues estaba de hecho haciendo mi maestría, ¿no? En construcción de paz y conflicto armado colombiano. Ese era el énfasis de la maestría en intervención social. Luego realmente me salí, concluí pues sin terminar mi maestría, precisamente por el hecho de que cuando comienzo a ver mi implicación personal en digamos como la historia, lo que llamamos la violencia en Colombia, tuve muchas claridades sobre mi biografía y también como de alguna manera el sentido de estar viviendo en esta biografía y haber nacido en Colombia. Ahorita mismo vivo por fuera de Colombia, hace un año estoy en el Perú y pues también con esta situación, digamos, electoral, política que enfrenta el Perú, que tiene muchos
matices similares a la de Colombia, pues tengo como varias preguntas, ¿no? Y ustedes que han estudiado más la antroposofía, me gustaría si me pueden ayudar a comprender cómo es esa, digamos, esa, si se quiere, intervención o fuerzas arimánicas, o así como leía el pasaje al inicio el compañero, de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Específicamente para Colombia, ¿cuáles consideran ustedes que han sido esas fuerzas en los últimos años con las que debemos, digamos, también hacer frente? Y cuando se habla de conciencia, que es una palabra que ya han repetido varios de ustedes en esta reunión, eh, digamos, específicamente qué tipo de conciencia es la que debemos elevar o a la que debemos, digamos, fortalecer o crecer para poder, digamos, hacer frente y, y- y sobresalir, digamos, a todos estos embates de fuerzas tan oscuras realmente que quieren como reeditarse en el país. Gracias. Bueno, yo aporto, si quieren, un poquito, que soy el que, el que está aquí intentando pues mirar. Yo creo que las fuerzas siempre han estado, digamos, pero esta vez son unas fuerzas de demasiada inconsciencia. O sea, ya no es, bueno, ahí hay unas personas que nos han precedido, sobre todo un pensador, creo que tú lo conoces, que se llama Michel Foucault, y Michel Foucault habló del biopoder, como, digamos, si lo traslado a la antroposofía, el materialismo, que es nuestro amigo Ariman, que es un personaje bastante oscuro, pues digamos, actúa sobre nosotros para decir, esto es un caos, aquí no hay nada que hacer. Esto, ¿yo para qué voy a hacer algo si, pues, yo no puedo hacer nada, ¿cierto? Yo qué, a ver, yo por allá con esa guerra en Rusia, ¿qué puedo hacer? Nada, ¿cierto? Aquí, y bueno, digamos, cuando vuelvo al tiempo del referendo, ¿qué pasó en el referendo para que la gente dijera no? ¿Quiénes dijeron no? ¿Dónde dijeron no? Entonces, donde dijeron, la mayoría de las personas dijeron no a un impulso terrenal, pero yo le veía toda la parte espiritual. Queremos la paz, acaben esta guerra ya, decían las víctimas. Y hubo una veeduría internacional y hubo Naciones Unidas y las FARC y la guerrilla se acabó, ¿cierto? Y yo no sé, yo estaba fuera del país, vine a arreglarme los dientes y yo sentí como otro, yo no sé si ustedes estaban acá, pero yo no vine sino 2 meses y yo sí sentí otra atmósfera. Y las personas en la ruralidad nos dicen como si estuvieran, como si hubieran pasado la terrible noche, como se acabó la terrible noche, cesó la terrible noche. Pero el referendo, ¿cómo se gana el no? ¿Cómo gana el no a una iniciativa espiritual, humana, social? Llámela como quiera. De decir, paremos la guerra, cuáles son las causas de la guerra, intentemos hacer otra cosa como sociedad. Eso es un impulso espiritual tremendo, ¿o no? Y resolvemos decir no. ¿Cómo llegamos al no? A decir no. A que incendien una casa, una calle, toda una calle en Belfast esta semana contra los migrantes de Belfast, ¿cierto? Pues podríamos poner muchos ejemplos. Entonces yo sí creo que esas fuerzas arimánicas, y no porque este sea el diablo, pero por aquí la tecnología sí nos está fascinando, y a muchos, y no son los jóvenes, ¿cierto? Porque los jóvenes, no podemos hablar de los jóvenes, hay que hablar de este joven, de este joven. Además hay organizaciones sociales, rurales, culturales, políticas, agroalimentarias, de defensa de la vida, defensa del territorio, defensa de las culturas. Entonces no podemos decir los jóvenes, ¿cierto? Porque allí pues hay unos que están muy loquitos, entonces los jóvenes están locos,
está perdido. No, no, no. Pues la juventud siempre ha sido bombardeada. Pero yo digo, se van imponiendo unos lenguajes, se van imponiendo unas formas que nos hacen ver que esto es una crisis, que esto es una catástrofe, que necesitamos mano dura, y en el Perú sí que necesitan mano dura. Bueno, sí o no, entonces vamos naturalizando la guerra y creemos que la violencia acaba la violencia, que para la violencia pues metamos la violencia. Y uno dice, pues sí, estamos en un momento muy complejo y de muchas transiciones y como acabándose una época espiritual, humana, que va a traer muchos coletazos, pues ya digamos, todos los sociopolíticos, geopolíticos hablan pues del imperio USA, ya se le acabó su reinado, ¿cierto? Pero eso trae unos coletazos muy fuertes. Y siento que la desconfianza, la desinformación, la apatía, la mirada de que la fuerza es la que nos va a arreglar este caos tan hijo de madre, yo creo que esa sí es una tendencia muy arimánica, ¿cierto? Pues sí, tenemos que, no, es que a esos hay que exterminarlos, hay que destripar al contrario. Pues nosotros estamos de acuerdo con eso, que tenemos una medio búsqueda espiritual, vamos a, ¿cierto? Pues yo no sé. Entonces siento yo que por ahí tenemos, y por otro lado, yo como busco fuentes que me nutran también de otras lecturas de la realidad, de la vida, de lo social, de lo económico, de lo político, de lo ambiental, pues no para enloquecerme y vivir loco, pues uy, pues esto, sino para buscar unas fuentes donde haya luz, donde haya unos aspectos que nos lleven a pensar, que nos iluminen el alma consciente, porque hay mucha irracionalidad, pues demasiada, y bueno, y nos están, esto es muy fascinante, y las telenovelas y los realities y TikTok, pues yo con todo respeto, yo no me creo nadie especial, se lo digo de verdad, pero me meto al metro y todo el mundo es viendo cositas y chistes y telenovelas y guau, 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 y realities. También uno puede ver eso, pero si ese es el alimento mental, espiritual, pues eso va creando unas personas un poquito indiferentes, apáticas, cansadas, inercias, desconfiadas, desesperanzadas, que los manejan con un dedo. Y yo creo que esas son las fuerzas a las que nos estamos enfrentando. Bueno, Y sí, yo sí me total. tengo que retirar ya, amigos. Seguiría aquí encantado conversando, pero hay que dejar para la próxima. ¿Les Claro que parece? sí, me parece Eh, muy bien. una Ricardo, última, una bueno, dale, última cosita. dale, José, sí. No sé si valdría la pena que ustedes mirara cada uno y cada una ese video. Ese video, pues es una acción impresionante de humanidad, no todo está perdido. Que un hombre diga, sí, yo maté a esa persona, yo estoy, hijo de madre, ¿cómo Oh, hice yo esto? Y que las sobrevivientes de eso le digan, vea, este momento para nosotros es muy duro, pero lo vamos a perdonar, le vamos a dar un abrazo. Por favor, si no hay esperanza en este mundo, entonces apague y vámonos. Bueno, muchas gracias de nuevo, perdón si hablé demasiado, pero tranquilo. bueno, ahí me No, dieron la está súper bien, me oportunidad. encanta y Gracias, José. es muy valioso tu aporte y de verdad que es muy necesario también en estos momentos y sobre todo dar estos espacios, pues que podamos aprender a estos espacios, que creo que es una manera de empezar a trabajar esa conciencia por la que ahorita, por ejemplo, Elizabeth estaba preguntando, que ahorita puedo yo dar alguna apreciación acerca de eso también cortica y darle el espacio primero a Ricardo, que estaba con la mano así levantadita desde hace ratico. Ricardo, bienvenido. Ricardo Buitrago. Ricardo, ¿nos escuchas? ¿Tenías la mano Sí, buenas levantada? noches. Ahora ¿Me sí. escuchan? Sí, ahora sí.
Bueno, muchas gracias. Qué pena que llegué un poquito tarde. Estaba haciendo unas vueltas, pero me parece muy importante la reunión que ustedes citan en el día de hoy. Yo recibí la invitación por vía de unos amigos de la comunidad de cristianos de Cundinamarca. Yo soy acá de Boyacá, estoy en Tunja. Y me parece muy importante estas reuniones porque veo que pues, yo he estudiado un poco la antroposofía ya hace cerca de 20 años, ¿sí? Y me parece muy integral el enfoque que hace Rudolf Steiner de toda, digamos, de toda la realidad, de toda la vida, de todos los niveles de la existencia, tanto espiritual como materiales, ¿no? Entonces me parece muy importante que ojalá se fortalezcan estos grupos, que tengan un enfoque como más en el estudio de la antroposofía y pues que nos ayuden como a todos a profundizar un poco más, ¿no? Y sobre todo a sentirnos acompañados porque a veces se ve que uno a veces está como un poco aislado, lo que decía el compañero anterior, ¿no? O sea, en este momento de la evolución humana hay como una especie de aislamiento, ¿no? De mucha individualismo. Y entonces nosotros tenemos que pues como que contrarrestar eso, la gente que estamos como interesados en las vidas espirituales, ¿no? Entonces me parece muy importante que ojalá pues se fortalezcan estas reuniones y que podamos participar y estudiar y profundizar un poco más, ¿no? Con respecto a lo que decía el compañero anteriormente, ¿no? Sobre la situación del país, me parece también importante tener otros puntos de vista en ese estudio, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado un poco lo que dicen desde la parte de la astrología y hablan mucho de cómo es importante tener en cuenta como el signo en el que nació el país, ¿no? Entonces se dice que Colombia es un país que nació bajo el signo de cáncer y ese signo pues es como muy emotivo. Por eso nosotros los colombianos somos como muy dados a la emotividad, no racionalizamos tanto, sino nos dejamos llevar mucho de las emociones, de los impulsos. Y eso se ve también ahorita en esas coyunturas sociales y políticas que estamos viviendo, ¿no? La gente responde mucho a eso, a la emotividad, a los impulsos. Pero nosotros como estudiantes de antroposofía y de espiritualidad tenemos que como ser conscientes de eso y no dejarnos arrastrar, como decía el compañero anterior, por las promociones, todas las publicidades que saca la gente para arrastrar a la otra, ¿no? Y para ponernos unos en contra de otros. Entonces, me parece importante el enfoque que a veces se tiene del estudio de la astrología en ese campo. Y si de pronto hay una oportunidad más adelante, pues de participar un poco más, de pronto les puedo aportar un poquito en ese sentido. Entonces les agradezco de todas maneras esta reunión y ojalá podamos continuar en otras así parecidas. Muchas gracias, muy amables. Ricardo, mucho gusto. Qué bueno, muy bienvenido. Nosotros tenemos acá, pues, este espacio de Antroposofía Colombia tiene diversidad de propuestas para que ustedes puedan ser partícipes de espacios de estudio o espacios de impulsos como este que tiene la intencionalidad de dar conciencia en la comunidad. Bueno, Antroposofía Colombia quiere conectar la antroposofía en Colombia y hay muchas personas que están trabajando de diversas maneras y pues créeme que no estás para nada solo, pues muy bienvenido cuando quieras darnos una charlita de astrología, a mí me encanta la astrología también, la astrosofía pues desde el punto de vista antroposófico y genial, maravilloso. Eso me parece muy valioso. Yo también he estado como preguntándome mucho de, acerca de esa alma de Colombia vista desde lo astrosófico, astrológico, y he visto algunas cositas por ahí pues muy breves, pero es una perspectiva que también vale la pena mucho revisar y sobre todo pues como articular como en la vida, como articularlo en lo que bueno, estamos desarrollando como comunidades, porque este estudio no es como para dejarlo allá en el cielo, sino para traerlo aquí a la tierra con nosotros también. Em,
Entonces, sí, eh, yo quisiera hacer como una pequeña apreciación acerca de de las preguntas que se hace Elizabeth, porque muchas veces para personas que no están como muy familiarizadas de pronto con el estudio antroposófico o con su lenguaje, se resulta a veces abrumador entender un poco a qué se refiere Steiner con ciertos nombres, ciertas fuerzas y procesos en la evolución y cosas que se manifiestan, ¿no? Em, pero dentro de todo el bagaje que de pronto uno ha tenido en la investigación, en la enseñanza de la antroposofía, uno se da cuenta que también las personas aprenden a distinguir estos criterios de la verdad en la realidad de muchas maneras, sin necesidad de nombrar a Ariman, ya saben muy bien que hay una manifestación que no es para nada humana, ¿no? Y yo creo que Ariman se manifiesta mucho en lo que es, primero podemos hablar un tema comunicativo como los medios de comunicación, en donde el panfleto, la propaganda negra, los medios de comunicación falsean la verdad cuando estamos siendo seducidos por el brillo de estas pantallas, por el ahínco de un político creando mantras que está casi que hipnotizando a todo mundo, o como una noticia de un hecho real se transgiversa de tal manera que la presentan en una forma en la pantalla que ya la vuelven una verdad falseada. Esa es una manera en que podemos identificar a Ariman actuando, ¿no? Y Ariman actúa también mucho como en la división de lo ideológico, como que yo pienso de este bando, tú piensas del otro, y uno va a ver como las partes lógicas discursivas de cada bando, y todas son muy lógicas y tienen como su sentido y uno podría decir que si le quita los colores, como que están hablando casi que en los mismos discursos y la percepción queda engañada ahí y dividida como en esas percepciones de división. También uno podría decir que Ariman actúa desde la división ideológica, desde la división ideológica religiosa, política, social, de género, etcétera, etcétera. Y hay como manifestaciones propias de lo arimánico, ¿no? Por otra parte, la pregunta de la conciencia, esto de una manera muy somera y muy rápida, pues obviamente hay muchas más profundidades al respecto, Elisa, pero eh, igual uno también podría decir que en la pregunta por la conciencia, desde el conocimiento que quiere dar la antroposofía o que quisiera que el ser humano conectara con ese ser de la antroposofía, es un conocimiento que quiere humanizar, que el ser humano pueda ser más consciente de su individualidad y de su libertad, pero al mismo tiempo es amar al otro como a sí mismo, ¿no? Ese casi precepto cristiano que vemos que sentimos al otro como si fuera parte de nosotros mismos y nos duele lo que al otro le duele también, o sea, dejar la indiferencia y esos poderes contrarios actúan muchas veces como entumeciéndonos, dejándonos así como con una anestesia desde las formas en que avasallan, invaden las cosas. Entonces, ese asunto de la conciencia, de la pregunta por lo humano, pero también cómo es que yo vivo mi humanidad. Y mi humanidad no solamente corresponde como a mi propio ego, sino como con las personas y con las comunidades y con los seres que me rodean. Entonces, ahí está lo del alma consciente. El alma consciente es actuar en una coherencia tan plena que yo esté haciéndome bien a mí, no solamente a mí, sino que esté tan consciente en palabra, obra y acción del bien común, del bien de los demás, del bien de la naturaleza, del bien del planeta, o sea, mis actos que están haciendo con la naturaleza, mis actos que están haciendo con lo que yo compro, mis actos que están haciendo con lo que yo hago, con los que todo tiene una especie de incidencia en mi acción y yo debo ser consciente de esa acción, ¿no? Entonces, en esa medida, creo que podríamos también tener una entrada de comprensión del asunto de la conciencia. Es un asunto muy ético, una ética social muy profunda. Y luego ya está todo el esoterismo que ya le enseña a uno a identificar ya las fuerzas que hay detrás de estas cuestiones que uno puede cultivar en lo social o de esto que uno ve pues en la vida diaria con nuestra propia cultura y sus desafíos. Em, bueno, obviamente no tengo la pretensión en unos poquitos minutos como responderte a algo tan amplio, pero por lo menos no sé si te pude caracterizar algo que te ayudara, querida Elisa. Ay, Sí, Juan Gris, muchísimas gracias. Me aclaras más el panorama. Gracias, gracias. Y me gustaría mucho si se puede hacer este espacio que dijeron de esos, digamos, como, bueno,
astropolítica, qué sé yo, bueno, la astrosofía como de país, ¿no? Me encantaría poder participar y aprender mucho. Sí, de hecho, pues con una estudiante de Micael hemos tenido como la intención de crear semilleros de estudios de antroposofía y astrosofía, porque ella es astróloga y pues mira, así van surgiendo las cosas. Cuando hay interés como por un tema, pues creamos impulsos y podríamos mirar una propuesta. Yo te invito igual a que estés muy cercana pues aquí a todo lo que está pasando con Antroposofía Colombia, porque por medio de nosotros vas a saber qué es lo que está pasando en general en todas partes con la antroposofía y también puede ser una gran ayuda para que nosotros podamos también de alguna manera llevar esto a otros ámbitos que no sean meramente pues como los temas de la antroposofía para la gente de la antroposofía, sino que esto pueda irradiar en la cultura de otras maneras, ¿no? Entonces, ustedes son muy valiosos, es decir, Antroposofía Colombia la hacemos todos, entonces, eh, para que hagamos cosas juntos. Esa es la invitación realmente que tenemos nosotros y nuestra intención. Bueno, yo creo que está muy bien. Por aquí estamos, ya estamos, yo creo que estamos bien. Eh, De eh, pronto preguntar si alguien de los que no haya participado quiere decir algo, comentar algo, darle la última oportunidad. sí, pues yo Sí, creo que yo lo siento yo muy, creo que como muy tranquilos. muy Yo, callados. sí, pero bien, de pronto, Elisa, si quieres dejas como tu celo aquí en el chat para tener, para sumarte a los grupos, si quieres hacer parte, y también Ricardo, como para tenerlos aquí en la Antroposofía Colombia en el grupo del chat. Si quieren ser parte, pues del grupo chat, por supuesto. De pronto un último comentario que yo creo que uno tiene muchas inquietudes y de este tema del alma de Colombia, pues bastantes. Y bueno, creo que hay más preguntas que respuestas y la idea es seguir conversando y trabajando y mirar qué surge hacia el futuro. Entonces, todos bienvenidos. Bien llegados y muchas gracias por su presencia, sobre todo, y nos vemos muy pronto. Que tengan una linda noche. Ricardo, un placer. Que esté muy bien. Y Chao, chao. Para Motorola, para Catalina, que sé que tiene el audio como malito. Elisa, qué bueno verte otra vez. Y, Sí, gracias. Igualmente, gracias. Bueno, y gracias también, muy amables. Y voy a hacer lo que me decía el chat para seguirnos acá comunicando y conectando. Muy amables, muchas gracias. Feliz noche. feliz noche. Si quieres, dejas el celular como lo hizo Elisa aquí en el chat y yo puedo sumarte al grupo y quedamos más directamente en contacto. Listo. Bueno, sí, Em, señor. Bueno, listo. listo. Gracias. Ok. Chao. Bueno, una Buenas linda noches, noche. gracias a todos. Orlando, un abrazo grande. Estés bien. Qué bueno que estuviste por acá. Yo no sabía que tú eras Motorola. Saludos, Orlando. Ahí estamos en contacto para el encuentro de julio, Orlando. Creo que Orlando estuvo toda la charla, sí. Ahí ya, ahí Sí, su, estuve toda la charla, sí. maravilloso, maravilloso. Ricardo, ¿cuál es tu celular? Ah, eso, súper, excelente. Ahí ya lo tengo. Entonces, ahí ya lo tengo, Ricardo. Entonces, los voy a sumar al grupo de Antroposofía Colombia. Listo. Listo, muchas gracias. Feliz noche. Chao. Orlando, un gran abrazo, Chao, saludos a la un familia, abrazo. una linda noche. Gracias. Nos, nos estamos comunicando. Ahí les vamos a enviar la invitación para el encuentro de ramas pronto. ¿Listo? Listo, gracias. Chao, Listo. Orlando. Esté Chao, bien. chao. Chao.